Hola cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birratecnia, podcast cervecero orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, donde fui parte de la Academia Asahi, volví a la Argentina para crear Dos Dingos. Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing Distilling en Heavy Water en Escocia, volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. En este nuevo episodio de Birratecnia vamos a retomar un poco con el Boti lo que hablamos hace 2 episodios atrás, siguiendo un poco con todo lo que es teoría de levaduras y en este episodio hablando un poco más de cuestiones prácticas, donde el Boti nos va a comentar un poquito de inoculación, temperaturas, tasas, reutilización y el seguimiento de una fermentación saludable. Entonces ahora el Boti va a empezar hablando específicamente de temperaturas de fermentación. Los dejamos con el Boti. Bueno, como dijimos hace un ratito, primero vamos a ver lo que es inoculación dentro de la parte teórica. Vamos a ver las temperaturas de fermentación, es decir, si conviene arrancar bajo y después dejar subir las temperaturas, o arrancar a una temperatura alta y después ir bajándola. A continuación vamos a ver lo que es tasas de inoculación de levaduras secas y tasas de inoculación de levaduras reutilizadas, es decir, levaduras cosechadas. Y después vamos a ir a lo que es el impacto de tener un underpitching o un overpitching, ¿sí? Es decir, cuál es el impacto que tienen en nuestra fermentación, en nuestra cerveza, hacer una inoculación por debajo de lo recomendado o por encima de lo recomendado, ¿sí? Después vamos a pasar a la parte, dentro de la parte teórica, a lo que es la continuación de del primer podcast. Vamos a ver aquí en las fases exponencial y estacionarias los procesos de metabolización de los distintos azúcares. Después vamos a ver lo que son la producción de ésteres y off-flavors. Y finalmente vamos a cerrar esta parte teórica con los factores que regulan la producción de distintos compuestos de alto impacto aromático. A continuación de eso vamos a ver un poco más la parte práctica relacionada a la teoría. Y dentro de esta parte práctica relacionada a la teoría vamos a dar algunos tips muy relacionados a preguntas que se hacen habitualmente y que nos hacen habitualmente. Por ejemplo, si yo debiese hacer 2 batch porque tengo una necesidad, ¿sí?, de hacer un batch en 2 días, ¿en qué momento inoculo la levadura? ¿Me conviene inocularla toda al principio? ¿Me conviene inocular una en un día, la otra en el siguiente día, cuando voy a agregar la segunda parte del mosto que va a ir al mismo fermentador? Bueno, vamos a ver eso. Después vamos a ver distintos efectos, ¿sí?, de las temperaturas y en qué momento conviene hacer algunos retoques de temperatura, es decir, ver un poquito más en detalle el efecto de la temperatura en la fermentación. Por ejemplo, cuándo podemos llegar a subir un poco la temperatura sin riesgos de tener diacetilo, o al revés, cómo subirla para controlar el diacetilo que se forma naturalmente. Y después vamos a ver un poco el efecto de las temperaturas en la formación de alcoholes superiores y acetato de etilo, ¿sí?, y un poco en cómo controlarlo, principalmente en mostos de alta densidad. Después vamos a ver también un poco más en detalle las curvas de temperaturas, es decir, lo que son diacetil rest o descanso de diacetilo para una lager, para una pseudo lager como podría ser una California Common, sí, o una Kelch. Y vamos a ver un poquito también las ales inglesas, belgas y la farmhouse. Un caso muy particular es el de las Quebikes, que están ahora muy de moda. Y finalmente vamos a ver las técnicas particulares para encauzar algunos perfiles que nosotros buscamos, ¿sí?
o cuál es el efecto que tienen algunas cosas, como por ejemplo hacer una fermentación bajo presión, y esto está muy relacionado con el diseño del fermentador, por ejemplo, o con cerrar la válvula de escape del blow-off. Vamos a ver también las técnicas para encauzar algunos perfiles que están relacionados con el pitch rate. No sé, por adelantarles algo les diría, no sé, para una Pils, si nos conviene tener un pitch rate alto o no, no sé, o para en una Belgian Triple, si nos conviene tener cuidado con temperaturas muy elevadas por la formación de fusel o no sé, de aromas de banana o de fenoles, ¿sí? Es cómo controlarlos. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver en resumen, se los paso así y después vamos a ir viéndolo un poquito más en detalle. Bueno, arrancando un poco sobre lo que es inoculación, ¿sí? Más particularmente con las temperaturas de fermentación. Hay como dos tipos de prácticas que uno podría llegar a hacer, y una es la más obvia, que es arrancar a una temperatura baja y después dejar subir la temperatura de fermentación, o la contraria, que es arrancar a una temperatura relativamente más alta y después enfriar, ¿sí? ¿De dónde viene esto? Esto viene de, primero, bueno, uno siempre es como obvio, pero lo voy a decir, uno tiene que pensar que no puede fermentar a cualquier temperatura, tiene que fermentar dentro del rango de temperatura que le corresponde a la levadura, ¿sí? Es una obviedad, pero lo tengo que decir. Y arrancar bajo quiere decir arrancar en una temperatura de las más bajas que corresponden a la levadura y al estilo, ¿sí? A veces uno tiene que jugar en no estar en lo más bajo exactamente de la temperatura de fermentación, pero generalmente funciona, ¿sí? En el sentido de tener una cerveza relativamente limpia en flavors, ¿sí? Y después, en determinado momento de la fermentación, liberarlo. También hay distintos protocolos para cada estilo de cerveza. Sería muy largo de describir acá, pero tendría para eso que ponerme a hablar de cada estilo de cerveza y de cada levadura de las que se podrían utilizar en cada estilo. Pero, de nuevo, en forma general, uno podría decir que arrancar a una temperatura baja y después ir subiendo es lo más habitual, y arrancar alto y enfriar, o sea, bajar la temperatura después, es lo menos recomendado, pero sucede, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a contarles un poquito lo inverso, ¿sí? O sea, los casos que son como muy particulares, ¿sí? Hay algo de información que anda dando vueltas por ahí en alguna página de afuera. Boti, estás hablando específicamente de la página braukaiser.com, la sección de Fermenting Lagers, ¿no? Sí, y que habla, por empezar, de las fermentaciones. Hay un caso muy particular de fermentaciones lagers, pero la realidad es la siguiente. En esta página lo que hay es una recomendación así general de lo que sería su primer cerveza lager, ¿sí? Las cervezas lager, por empezar, ya lo sabrán algunos, pero bueno, son cervezas en las que generalmente necesita bastante hacer un pitch, o sea, una inoculación bastante más grande en cuanto a levaduras que lo que sería para una levadura ale, para una cerveza ale, básicamente porque uno arranca a temperaturas mucho más bajas que con una ale, ¿sí? Entonces, hay una recomendación en una página yankee en la que se dice básicamente que para hacer tu primera cerveza lager, ellos recomiendan arrancar a una temperatura con levaduras lager, obviamente, pero arrancar con una temperatura relativamente
más alta de lo que se suele utilizar para una fermentación de este tipo, y después ir bajándolo. De hecho, en esa página en la que recomiendan hacer lo que se llamaría un warm pitch, o sea, una inoculación a temperaturas cálidas, para una lager está hablando, es para alguien recién iniciado y arranca con unas levaduras líquidas y hacer un starter a una temperatura cálida, ¿sí? De 20-21 grados. Esto es para tener una cantidad de levaduras inicial más alta, ¿sí? O sea, la idea de tener una temperatura al inicio, una temperatura relativamente más alta, no es para fermentar, sino es para multiplicar las levaduras que uno tiene, ¿sí? Porque a mayor temperatura las levaduras se multiplican mucho mejor que a una temperatura tan baja como puede ser lo de hacer una cerveza lager, ¿sí? Obviamente es una situación en la que uno se encuentra tal vez como homebrewer cuando no tiene mucha experiencia o no sabe exactamente si tiene una cantidad de levaduras suficientes para tener una fermentación sana. Hay algo que tienen que saberlo, y es que al principio, si ustedes van a hacer un starter a esta temperatura, una levadura de tipo lager puede liberar notas sulfurosas. Después se van a ir perdiendo porque es una pequeña cantidad en la que ustedes están haciendo eso. Pero ustedes no pueden ustedes no pueden extender esto indefinidamente en el tiempo, porque van a tener una cerveza totalmente fuera de estilo, no va a ser una lager, ¿sí? Después entonces lo que dice es pasar de ese inóculo inicial a una temperatura de 15 grados, o sea, arrancar la fermentación propiamente dicha a 15 grados, que no es lo más habitual tampoco para una fermentación de tipo lager, y cuando empiezan los primeros signos de burbujeo, o mejor aún, cuando uno puede detectar con una disminución del pH de que la fermentación realmente arrancó, o que ya está teniendo una biomasa, todavía no una fermentación tal vez, pero sí una biomasa suficientemente mayor, ahí sí bajar la temperatura a las que son temperaturas propias de fermentación, tal vez para una cerveza lager, así que puede estar entre 9 y 11 grados. Y bueno, después obviamente vienen todos los procesos de lagering que están entre 0 y 3 grados, pero bueno, lo que yo quería contarles acá era la primera parte, ¿sí? O sea, cuando ustedes tal vez escuchen alguna vez que les dicen, no, hay que inocular a una temperatura, aunque sea una lager, inocular a una temperatura más alta y después la bajás, eso no es lo habitual en ninguna cervecería, eso es más bien algo que uno tiene que hacer, se ve obligado a hacer como homebrewer cuando no tiene una cantidad de biomasa suficiente para arrancar una fermentación sana, ¿sí? Lo que yo les mencionaba de ir controlando el pH es una forma en la que ustedes pueden ver si hay actividad, porque tal vez no lleguen a ver ningún burbujeo, pero van a ir viendo una baja del pH de 3 puntitos, ¿no? O sea, 0,3 puntitos, ¿sí? Algo muy, muy, muy tenue, que inclusive en algunos pHímetros está dentro del error, o sea, tal vez ni siquiera puedan detectarlo. Pero bueno, es una forma de ir viendo si la fermentación va a arrancar o no. Entonces, esto les repito, de hacer un warm pitch, o sea, una inoculación a temperaturas cálidas, es un artilugio que uno puede utilizar como homebrewer cuando no está seguro de tener una cantidad de levaduras suficientes para una fermentación normal y sana. Pero esto no es lo único con lo que ustedes se encontrarían si se ponen a buscar literatura, ¿sí? De hecho, está disponible en internet un artículo en Brew Your Own, escrito por Chris White, que habla sobre fermentation timeline, ¿sí? Él habla de lo que es básicamente un warm pitch, o sea, una inoculación a temperaturas cálidas,
y no está hablando acá de una lager, ¿sí? Está hablando de una fermentación, ¿sí? Y básicamente está hablando de en la fase lag, que es la primera que son desde las 3 primeras horas hasta las 15 primeras horas después de la inoculación de las levaduras, y él básicamente en este artículo dice algo que es lógico, pero es así, y bueno, es interesante. Él lo que dice es que obviamente el oxígeno en esa etapa es rápidamente absorbida durante el wort, y es donde realmente las levaduras donde necesitan su mayor cantidad de oxígeno para producir una cantidad de células para constituirse y para multiplicarse, ¿sí? Y dice algo que es cierto, ¿sí? Él dice que la fase lag podría ser hecha a temperaturas más altas que el resto de la fermentación. Y acá, esto sí se los tengo que aclarar. La fase esta no es una fase de fermentación, y ahí sí hay como una cosa que generalmente confunde, ¿sí? En esta fase todavía hay formación de paredes, ¿sí? Hay formación de levaduras, hay multiplicación, entonces todavía no estamos en la etapa de producción de alcohol, ¿sí? De hecho está bastante limitada porque es muy al principio. Entonces, cuando lean el artículo, eso sí, modestamente tengo que corregirlo y decir que la fase lag, no es una fase de fermentación. Pero bueno, él dice que en esa fase, o sea, entre las 3 y las primeras 15 horas después de la inoculación, podría hacerse a temperaturas relativamente más altas porque hay muy pocos compuestos de flavor que son producidos, ¿sí? De hecho, menciona, lo que es correcto, que la producción de alcohol es muy limitada, es muy baja, porque hay muy pocas levaduras que están entrando en la fase anaeróbica. Y por consiguiente, la formación de ésteres no es un problema, sino es algo de lo que uno debería preocuparse. Entonces, él menciona en este artículo lo que él llama hacer una fase lager que estaría entre 22 y 24 grados, y después completar la fermentación a unos 20 grados. Y después menciona algo similar a lo que ya hablamos de las lagers, ¿sí? O sea, él está hablando en este caso de una fermentación ale, pero al toque empieza a hablar de fermentaciones lager en el mismo sentido. Entonces, hasta acá, en lo que es la parte teórica, lo que les digo es, esto de fermentar a temperaturas más cálidas no es lo más habitual. Se los comento por si lo ven por algún lado, si lo ven en internet, si lo ven en algún paper. Son algunos artilugios que hay para salir adelante cuando uno es homebrewer, ¿sí? Pero no es lo más adecuado. La realidad es eso. Lo más adecuado es hacer un buen pitch rate, o sea, una buena inocular con la cantidad de levaduras correctas y a la temperatura adecuada, y a lo sumo después empezar a levantar la temperatura. Es estar muy jugados cuando uno no tiene, o sea, cuando uno es homebrewer, además de tener menos tal vez posibilidades de comprar más levaduras, también tiene menos métodos de control de sus fermentaciones. No tiene microscopio, no tiene a veces ni pHímetros. Hay muchos homebrewers que no tienen. Entonces, es entendible que estén estos artículos en internet, pero sepan de dónde vienen, ¿sí? O sea, resumiendo todo esto, las temperaturas de fermentación más adecuadas son generalmente arrancando bajos y arrancando una temperatura relativamente baja dentro de la que corresponde a la levadura y al estilo. Boti, ¿te parece hablar ahora sobre el tema de inoculación y tasas de inoculación? Dentro de lo que es inoculación de levaduras, vamos al tema de la tasa de inoculación, ya sea cuando uno utiliza levaduras secas o cuando va a reutilizar levaduras que ha cosechado, ¿sí? Por empezar, las levaduras secas
Generalmente, ustedes saben, tienen las recomendaciones en el pack de las levaduras, aunque cuando ustedes utilizan calculadoras como Brewer Friends o alguna otra, se van a encontrar con algunas sorpresas que son básicamente que tienen que hacer una inoculación generalmente mayor. ¿Esto por qué es? Esto es porque si ustedes le prestan atención también a los parámetros de, por ejemplo, no sé, los parámetros de atenuación, están calculados a una concentración de densidad inicial relativamente mucho más baja de la que uno utiliza, ¿sí? Cuando uno hace una cerveza. Entonces, mi recomendación es utilizar calculadoras, ¿sí? Con esto quiero decir que ustedes cuando usen las calculadoras van a tener calculadoras que son online, son gratuitas, ¿sí? La de Brewer Friends o si usan cualquier otro software, son muy adecuadas. Mi recomendación por lo pronto es, no sé, para las levaduras secas, para mí la calculadora más adecuada es la del Alemán, que está también online, que está en www.alemanbrewing.com, y tiene una calculadora, está en la parte de tools, o sea de herramientas. Tiene una calculadora que es bastante simple y está hecha para utilizar obviamente con sus levaduras, pero nada, si ustedes agarran una levadura o sea, prestan atención a las características de esa levadura, se van a dar cuenta si la levadura es lager, que van a poder extrapolar eso a otras lager que sean de similares características. Entonces, van a ver, por ejemplo, que justamente los pitch rate, o sea, las cantidades de levaduras a inocular, obviamente dependen de la densidad inicial, ¿sí? Pero se lo voy a resumir básicamente qué es lo que dice esta calculadora. Esta calculadora habla, y voy a empezar con las ale, ¿sí? Con las levaduras ales. Habla más o menos de esto. Si cuando ustedes tienen una ale de una densidad que es de 1060 o menor, lo que más o menos tiene que inocular por cada hectolitro, o sea, por cada 100 litros, está entre 70 y 90 gramos. Cuando ustedes están con un mosto a fermentar que está entre 1060 y 1080, la cantidad a inocular que recomienda la tabla esta más o menos les tira una tasa de inoculación de entre 90 y 130 gramos por hectolitro. Y cuando seguimos también con las ale, cuando hablan de inocular un mosto de entre 1080 y 1100, la cantidad a inocular está entre 130 y 170 gramos por hectolitro. Esto es más o menos lo que tiran las calculadoras estas, ¿sí? Y todas son más o menos igual. O sea, lo que se darán cuenta es que para las ales, lo que va sucediendo es que obviamente les va diciendo que cuanto mayor cantidad de azúcares estén disueltas en el mosto, más azúcares a fermentar en el mosto, ustedes van a necesitar agregar más levadura. Y esto no se los voy a volver a contar porque ya se los conté en el primer podcast, pero está relacionado con el efecto Crabtree, ¿sí? O sea, la detención de la fermentación por justamente la cantidad de azúcares que hay en el medio y el siguiente paso, que es la producción de alcohol. Por eso cuanto mayor es la densidad inicial del mosto a fermentar, más levaduras ustedes tienen que inocular. Y si hicieran los calculitos ustedes más o menos con esta calculadora o con cualquier otra, con la Brewer Friends o cualquier otra de inoculación, se van a dar cuenta que cuando tienen que inocular levaduras lager, más o menos lo que tienen que agregar es el doble de lo que aparecen en esas inoculaciones que uno tiene que hacer para una ale. Por ejemplo, si para una ale las tablas le van a dar que para inocular un mosto de 1060 ustedes tendrían que agregar, no sé, por decir algo, 100 gramos por hectolitro,
van a ver que para el equivalente a esa densidad inicial de una lager van a tener que agregar el doble, o sea 200 gramos por hectolitro de levadura, ¿sí? Eso sería lo que básicamente están diciendo las calculadoras. Ténganlo presente porque en los packs que ustedes compran a veces se encuentran con sorpresas, que quiero decir, se encuentran con tal vez un rango de inoculación, de pitch rate, o sea, de cantidad de levaduras a inocular, y ustedes no saben a veces dónde están parados. No es que el fabricante haya hecho nada en forma exprofesa, sino que es que se entiende que ustedes tienen que hacer sus cálculos para la densidad, que ustedes saben que cuanto mayor es la densidad inicial de la cerveza que ustedes están inoculando, del mosto que están inoculando, más levaduras van a tener que agregar. Así que bueno, un poquito eso está relacionado a lo que es el pitch rate de levaduras secas. Bueno, y con respecto a reutilización de levaduras, estamos más o menos en algo similar a lo que pasa con los packs líquidos o con los tubitos que uno generalmente compra, ¿sí? Antes que nada quiero volver a recalcar algo que lo dije tal vez al pasar, y es que la forma correcta de decir cuánto uno va a agregar es decir, ok, yo voy a agregar tantos millones de células, o sea, de levaduras, por mililitros por grado Plateau, ¿sí? Grado Plateau, les recuerdo, no es exactamente igual a grados Brix, o sea, llega un momento en que dejan de ser iguales. Hay tablas en donde eso está bien clarito, pero a partir más o menos de 1060 los grados Plateau y los grados Brix no son exactamente igual. Uno los toma así, pero cuando uno ya está en 1080, 1090, las diferencias son mayores, ¿sí? Pero bueno, lo que yo les quería decir era que la forma correcta de expresar cuánto uno tiene que agregar no es decir, ok, yo le estoy agregando un pack de tantos billones de células, sino lo correcto es decir, yo estoy agregando tantos millones de células, o sea, de levaduras, por mililitro por Plateau. Sí, entonces, cuando ustedes tengan un pack y les dice, acá hay tantos billones de células, sepan que esa no es la forma correcta de expresarlo, ¿sí? La forma correcta en la que ustedes van a tener que usar ese pack, o si es, por ejemplo, son levaduras que ustedes cosecharon, es calcular cuántas levaduras tienen, ya sea en un pack o donde sea, para ser inoculadas por mililitro por grado Plateau. Entonces, si ustedes están con un pack, ya más o menos les da una idea de cuántas levaduras hay. Ustedes, inclusive hay calculadoras que les dicen en función de la fecha de manufactura cuánto va decayendo la cantidad de células vivas, o sea, la viabilidad. Es decir, que si ustedes no tienen un microscopio, pero sí tienen la fecha de manufactura en el pack, ustedes pueden ir calculando cuántas levaduras van a tener vivas, ¿sí? O sea, cuántas supuestamente y en teoría van a tener vivas. Esto es siempre y cuando se hayan conservado las condiciones de la cadena del frío. Entonces, yo lo que les voy a decir es que más o menos todas las calculadoras les dan una cantidad que son similares. La mayoría utiliza los mismos datos básicos, y dentro de las calculadoras que a mí me resultan más fáciles de utilizar está la de Brewer Friends, que también es una calculadora online gratuita, y que más o menos les voy a decir, les dice que para una ale de menos de 1060 ustedes tendrían que agregar más o menos 0,75 millones de células por mililitro por Plateau, y cuando están con una ale de más de 1060 más o menos tienen que agregar entre 1 y 1,25 millones de células por mililitro por Plateau.
Esto es cuando ustedes ya están en un nivel más profesional, o sea, ustedes si hacen los cálculos de lo que trae, por ejemplo, algún tubito de levaduras, está calculado para una cerveza para inocular 20 litros, por ejemplo, de cerveza, y si ustedes hicieran los cálculos, que acá, si ustedes le prestan atención a la calculadora de Brewer Friends, en la parte de las explicaciones de dónde vienen los cálculos, les va a decir que lo que ellos calculan es que en general lo que traen los packs de levaduras es la mitad de lo que se necesita para inocular un mosto de 1060. O sea, trae el equivalente a 0,35 millones de células por mililitro por plató, un pack, o sea, dentro de un pack, y cuando uno lo pasa eso a la cantidad necesaria para inocular 20 litros. Voy de nuevo para atrás, por si no lo entendieron, si ustedes utilizan 20 litros, o sea, van a inocular 20 litros de un mosto de 1060 con lo que hay en un packcito, ese pack de los comunes, ¿sí? No me refiero a los de Omega East, que en general tienen más contenido, pero en general más o menos todos están en el mismo pitch rate, estarían inoculando aproximadamente 0,35 millones de células por mililitros por plato, que es la mitad, les reitero, de lo que les va a dar la calculadora Brewer Friends o cualquier otra. Y con las lagers, sepan que es como con las levaduras secas, o sea, ustedes tienen que agregar más o menos para las mismas densidades iniciales que ustedes estarían utilizando una levadura lager, una levadura ale, tendrían que estar inoculando el doble de una levadura lager para un mosto de la misma densidad inicial. Bueno, ¿cómo hacer cuando ustedes están reutilizando levaduras para saber cuánto inocular? Ya les dije, bueno, acá la calculadora de Brewer Friends les va a decir, por ejemplo, cuántos litros van a tener que agregar, o mejor dicho, cuántos kilos van a tener que agregar de una levadura que ustedes hayan cosechado, pero primero van a tener que ver la viabilidad. Les reitero, viabilidad no es sinónimo de vitalidad. Vitalidad, ustedes pueden tener 95% de viabilidad, o sea, de células vivas, de levaduras vivas, pero no quiere decir que esas células vivas tengan la vitalidad suficiente como para arrancar bien una fermentación. Si recuerdan de la primera charla, del primer podcast de levadura, yo hablaba bastante de lo que eran las fermentaciones saludables. O sea, si ustedes vienen de una fermentación saludable, de una cerveza que no haya sido de una densidad inicial muy alta, o sea que cuando ustedes cosecharon no había mucho alcohol en ese mosto o cerveza, digámoslo así, bueno, si no tenían mucho alcohol, quiere decir que esas levaduras probablemente no estén muy estresadas y tengan además de una buena viabilidad, tengan una buena vitalidad, ¿sí? Entonces, para usar las calculadoras ustedes van a tener que cuantificar cuántas levaduras tienen vivas, y la forma de hacerlo es teniendo un microscopio, ¿sí? Hay algunos aparatitos que son bastante caros, ¿sí? Hay algunos devices, ¿sí? Algunos equipitos que les permiten simplemente hacer una tinción y ver cuántas levaduras vivas les tira, cuántos tienen, qué porcentaje de levaduras vivas tienen, pero son caros, ¿sí? Y les tira también una estimación de cuántas células tienen ustedes por mililitros, pero son equipos caros, ¿sí? Se adaptan a un teléfono celular, pero acá no están disponibles, pero sepan que existen. Entonces, la forma de hacer el recuento tiene mucho de práctica, yo no se los puedo explicar, pero ustedes lo que tienen que hacer es, toman una alícuota, o sea, primero tienen que
mezclar bien la levadura que ustedes han cosechado en condiciones asépticas, mezclarlas bien porque se les suele compactar en la parte de abajo. Sepan que también generalmente uno cosecha de la parte de abajo, que es donde está más compactado, pero se pueden hacer canales. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es sacar el brink, que es donde uno generalmente cosecha levadura, si está en una cervecería y si no es en un frasco, pero bueno, el que está cosechando en un frasco difícilmente tal vez tenga un microscopio, ¿sí? O sea que se haya comprado un microscopio para hacer unas cervezas a nivel homebrewer, ¿sí? Pero bueno, lo primero que tiene que hacer es entonces homogeneizar la muestra que ustedes tienen dentro del brink o del frasco, tomar una alícuota exactamente medida, hacer una dilución y esa dilución ustedes registrarla porque después la van a utilizar para el cálculo de los mililitros que ustedes van a tener que agregar si están a nivel homebrewer o de litros. Les reitero, me estoy cometiendo un error, son kilos los que uno va a agregar en general. Todos los cálculos están hechos en millones de células por mililitro por plato, pero en la práctica uno está haciendo que sea equivalente el peso a los, o sea que esté con una densidad de 1, ¿sí? Cuando en realidad no lo es. Entonces, lo que uno hace es tomar una alícuota, les reitero, toma una alícuota exactamente medida, exactamente diluida, le agrega azul de metileno después en una cantidad también exactamente medida, o lo hacen, depende de cómo sea la técnica de ustedes, pueden agregarlo también antes, si la dilución la hacen en un matraz aforado, agregan el azul de metileno que corresponde y llevan a volumen y hacen la dilución que exactamente ustedes después van a agregar en la cámara de Neubauer, cuentan cuántas células tienen, tiene toda una técnica, es muy engorroso explicar así en un podcast, pero ese es el número que ustedes van a encontrar, o sea, ahí van a poder leer cuántas células ustedes tienen por mililitro y con eso van a entrar ustedes a las calculadoras como Brewer Friends para ver cuánto tienen que agregar en función de la densidad inicial que tiene su mosto a fermentar y el volumen que tienen, ¿sí? O sea, para ingresar al Brewer Friends, lo primero que ustedes tienen que saber es cuántos millones de células ustedes tienen por mililitro de levadura cosechada. Si ustedes no tuviesen un microscopio, les voy a mencionar una página que es www.braukaiser.com. Hay una parte dentro de la wiki que dice Fermenting Lagers y unas tablitas en donde les dice, por ejemplo, 2 mililitros de un sedimento de levaduras, o sea, ustedes tienen, imagínense que tienen su levadura cosechada en un frasco, sedimentada, no está compactado, pero está bien sedimentado, todo el sobrenadante es el sobrenadante que a ustedes le quedó de la fermentación anterior, pero acá está hablando del sedimento, ¿sí? Entonces, en esta tablita les dice cuánto ustedes deberían agregar de ese sedimento que contiene levaduras a un mosto determinado. ¿Cómo? No sé, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para un mosto de 22 plató, que es el equivalente a 1088, les dice que deberían estar agregando 9,2 gramos por litro de ese sedimento. Entonces, esta es una forma bastante empírica, tal vez les podría decir no profesional, pero bueno, es una forma de manejarse cuando uno está a nivel homebrewer, no tiene microscopio y tiene que hacer algún tipo de estimación de cuánto agregar. Esto está hecho para lagers, esta tabla está hecha para lagers, pero ustedes van a poder, sabiendo lo que ya les mencioné en algún momento, que cuando ustedes estén fermentando una
una cerveza ale, aproximadamente lo que tienen que inocular es la mitad, ¿sí? Entonces, es simple, no hay nada mucho mejor que les pueda dar como referencia, ¿sí? Bueno, también es importante que sepan que esto está calculado para un sedimento, ¿sí? O sea, ustedes están sin microscopio, ustedes tienen que saber que está calculado para un sedimento en donde se supone que no hay lúpulo, ¿sí? Que no hay cold ni hot trap, ¿sí? O sea que no tienen ustedes nada que no sea levaduras, que solamente son levaduras, porque si van a estar calculando un volumen de unas levaduras recuperadas de de una IPA con un montón de material vegetal, el cálculo les va a dar erróneo totalmente, ¿sí? Entonces tengan presente eso porque es muy importante. Boti, contanos un poquito sobre qué pasa cuando hacemos underpitching o overpitching, o sea, cuando metemos más o menos levadura de la correcta. Un underpitching es inocular por debajo de lo recomendado, ¿sí? Entonces, ustedes, como regla general, ustedes tienen que saber que esto es lo que sucede cuando ustedes están haciendo una inoculación de una levadura por debajo de lo recomendado. Entonces, vamos primero a eso, a una inoculación por debajo de lo recomendado. ¿Qué es lo que nos va a pasar en la práctica cuando estamos con un underpitching, ¿sí? Levaduras, como ya lo vimos en el primer podcast, en situaciones de estrés van a aumentar los ésteres más allá de lo deseado. Los alcoholes superiores también van a estar muy por arriba de lo que corresponda probablemente al estilo. Van a aparecer compuestos sulfurosos, diacetilo, y como vimos también cuando hablamos del efecto Crabtree, con un pitch rate, o sea, con una inoculación muy por debajo de lo recomendado, es probable que ustedes tengan una densidad final alta, o sea, más allá de lo que corresponde, ¿sí? Más allá de, o sea, una cerveza ligeramente más dulce, con más cuerpo, o sea, que los saque fuera de estilo. Y si sucede eso en algunos casos, o sea, si se les frenó la fermentación, hasta pueden llegar a tener que tirar la cerveza, ¿sí? Entonces, todo esto de un bajo pitch rate compiten contra lo que es meter una cerveza dentro del estilo. Uno lo puede usar, y después lo vamos a ver más específicamente en algunos estilos y con algunas levaduras. Uno puede jugar con esto, o sea, estresar un poco la levadura cuando quiere, no sé, por ejemplo, yo quiero obtener en una levadura, en una Weizen, ¿sí? Quiero obtener más banana, o sea, un éster, ¿sí? Quiero obtener más acetato de amilo, que es el sabor a banana. ¿Qué hago? La estreso a la levadura. Puedo estresarla de más de una forma, ¿sí? Con la temperatura, con el pitch rate, o sea, manejar alguna de esas cosas. Estresándola un poco más, puedo obtener más ésteres y la llevo a la cerveza tal vez hacia un nivel de sabores de banana que son los que yo estoy buscando. Pero sepan que un bajo pitch rate puede llevarlos a tener diacetilo, ¿sí? Ya lo vimos esto, o sea, ustedes están estresando a la levadura les empezamos a complicar la vida. Entonces, ¿para qué complicarle la vida a la pobre levadura? Y vamos al otro extremo, que es cuando uno tiene un overpitching, o sea, cuando está haciendo una inoculación por encima de lo recomendado. Bueno, cuando uno hace una inoculación por encima de lo recomendado, es en algunos casos lo opuesto a lo que recién vimos. O sea, pueden tener una producción de ésteres muy bajos, o sea, tienen tal vez una fermentación demasiado rápida y es una producción de ésteres muy bajo. Pueden llegar a sobrepasar la densidad final estimada, o sea, tener una
sobreatenuación, pueden tener pérdidas de aroma, o sea, cuando ustedes tienen una fermentación muy violenta, están perdiendo ésteres, aromas, o sea, ustedes entran a donde estén haciendo la cerveza y van a sentir un olor muy lindo, esos son ésteres que ustedes están perdiendo. Entonces, no nos conviene perder ésteres en muchos casos, es lo que buscamos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de cervezas ale. Entonces no está tan bueno tampoco tener un overpitching y tener una cerveza que sale rápido, ¿sí? Se termina de fermentar rápido. Podemos también tener posibles off flavors, lo vamos a ver más en la parte práctica, pero sucede esto, o sea, tenemos un overpitching y podemos tener una formación de alcoholes superiores muy alta, y también, como antes, podemos llegar a tener pérdidas de cerveza, por ejemplo por el blow off, sí, que se esté yendo cerveza, sí, por la parte o sea, que todo el headspace, el espacio que queda por encima de la cerveza que está fermentando, siga y salga por el fermentador, sí. Esto nos lleva también a tener cervezas fuera de estilo. Entonces, el impacto del underpitching y del overpitching es el mismo de distintas formas, ¿sí? Que es sacarnos la cerveza de estilo. O sea, si ustedes quieren tener una cerveza dentro de un estilo, lo más probable es que si están con una inoculación baja o muy alta, estén con una cerveza fuera de estilo. Eso es lo más importante. Después uno puede jugar con esto de hacer un underpitching o un overpitching cuando está un poco más canchero uno, pero sepan que es importante esto. Les digo, uno puede jugar porque a veces uno puede buscar ésteres o, no sé, probablemente necesite sacar una cerveza un poco más rápido, pero sepan cuáles son las consecuencias, los efectos colaterales de inocular bajo o inocular alto. Así que bueno, esto es más o menos en reglas generales lo que sucede con una levadura ale y una levadura lager, es más o menos lo mismo. Después vamos a ver casos particulares en cada uno de los tipos de levaduras, pero esto es dentro de la parte, estamos todavía dentro de la parte teórica y sus efectos en la práctica. Boti, ¿te parece hacer un repaso de lo que hablamos en el último podcast que estuviste de invitado sobre las distintas fases de fermentación, de la curva de fermentación, para después entrar a ver a nivel práctico qué podemos hacer para regular la producción de compuestos aromáticos? En el otro podcast hablamos de algo importante, ¿sí? Que es dentro de la fase aeróbica, ¿sí? Cuando no es fermentación todavía, hay toda una fase de adaptación que está entre las 3 y las 15 horas, y después empieza una fase de crecimiento, ¿sí? Ahí todavía estamos en la fase aeróbica, ahí en una levadura y una cerveza ale, esa fase de crecimiento puede ir de 1 a 4 días, más o menos, ¿sí? Esto estoy hablando de levaduras clásicas, no estoy hablando de las Kveik, que son un caso totalmente atípico, pero más o menos es eso lo que ustedes por ahora tienen que saber, ¿sí? Luego entramos después de la fase aeróbica, que comprende, como les decía, la fase lag y la fase de crecimiento. Dentro de todo eso está dentro de la fase aeróbica. Entramos en una etapa que ya es parte de la fermentación, que es la fase estacionaria, ¿sí? Durante la fase estacionaria, ¿por qué se llama fase estacionaria? Porque ya no hay más crecimiento de levadura, o sea, no hay más aumento de la población de levaduras que uno tiene. Si uno ya entró a esa etapa de fermentación, en donde ya se acabó el oxígeno, con muy pocas levaduras, lo más probable es que la fermentación termine en una fermentación con azúcares residuales sin fermentar, o sea que estemos con una cerveza subatenuada. Dentro de esta fase estacionaria
Empieza el efecto Crabtree, esto ya lo vimos, pero bueno, se los empiezo a contar un poquito más en detalle acá. Durante la fase estacionaria se empieza a formar el Krausen, empieza a liberarse algo de CO2, por ejemplo cuando estamos con de notas sulfurosas, cuando estamos con unas ale. Esta fase estacionaria dura típicamente entre 3 y 10 días, y hacia el final de esta fase uno ya debería estar entrando en lo que es el diacetil rest, o sea, hacer el descanso del diacetilo. Ahí es cuando uno generalmente ya sí o sí tiene que dejar liberar la temperatura y no llevar a frío no apurarse. Si ustedes van a hacer quieren hacer un cold crash, o sea, enfriar para que precipiten las levaduras, no se apuren a esto, dejen que la fase estacionaria termine. Esto lo van a poder medir con el refractómetro o con el densímetro. A esta altura lo correcto para medir la densidad es el densímetro y no el refractómetro, pero para hacer un seguimiento el refractómetro es una buena forma. O sea, ustedes pueden ir midiendo si todavía hay actividad o no simplemente viendo las burbujas o no que salgan, porque eso es bastante grosero. Pero uno puede ir midiendo, por ejemplo, con el refractómetro para no sacar mucho volumen. Si ustedes están a nivel homebrewer, y pueden ir sacando un pequeño volumen, unas gotitas, y las ponen en el refractómetro y ven si se estuvo durante 2 o 3 días a una misma densidad. Ustedes ya deberían entrar al descanso de diacetilo. Y después de esta fase, que es la fase estacionaria, viene la fase de muerte celular, que suele suceder durante el acondicionamiento, ¿sí? Ustedes tienen el acondicionamiento en botellas. Ustedes obviamente al principio todavía le quedan algunas si van a hacer acondicionamiento en botellas, ¿no? Pero si ustedes tienen levaduras en suspensión y van a hacer un acondicionamiento en botellas sin agregado de levaduras extras, sepan que durante ese acondicionamiento hay algunas levaduras vivas que son las que se van a consumir los azúcares que ustedes hayan agregado, y van a producir CO2 para gasificarle la cerveza en botellas, y van a estar a un nivel que no es de homebrewer. Ustedes van a pasar a un BBT, o sea, un tanque de clarificación, o si tienen un unitanque van a tratar de bajar la temperatura al máximo posible para hacer que las levaduras se precipiten, ¿sí? O sea, primero coagulen y después precipiten. Esto puede llevar un tiempo, pero lo concreto es que acá empieza la muerte celular, ¿sí? O sea, empiezan a morir las levaduras después de la fase estacionaria. Entonces, como ya vimos en el primer podcast, pero no está de más repetirlo, durante la fase de crecimiento empiezan los procesos de metabolización de distintos azúcares, ¿sí? Lo voy a hacer breve porque ya lo vimos en el primer podcast, pero no está de más repetir que lo primero que sucede es el consumo de azúcares simples. Las levaduras, yo les decía en el primer podcast que las levaduras son como nosotros, son eucariotas, son vagos, ¿sí? Entonces lo primero que van a hacer es consumir los azúcares simples, que son los que menos requerimiento de energía le producen para consumir, ¿sí? Entonces no son todos los azúcares simples los que puede consumir, y a su vez dentro de los azúcares simples hay un orden. Primero, si tiene glucosa va a consumir glucosa, después fructosa y después sacarosa. Cuando termina de consumir esos azúcares empieza a consumir maltosa y después maltotriosa, ¿sí? La maltotriosa es la más difícil de metabolizar por las levaduras, y les recuerdo que las levaduras de champán, por ejemplo, no tienen la capacidad de
de metabolizar maltotriosa. Entonces, les vuelvo a decir algo que les dije durante el primer podcast, es no piensen que agregando una levadura de champán a una cerveza, ustedes van a conseguir, por más que tenga una tolerancia al alcohol altísima, no piensen que ustedes van a conseguir que si la cerveza se les frenó, agregándole una levadura de champán van a conseguir fermentar eso, porque eso que les quedó es la maltotriosa. Bueno, ya saliendo de la etapa aeróbica, o sea, entrando en la etapa de fermentación, las levaduras empiezan a producir alcohol, y a continuación de los alcoholes empieza la posibilidad de que se empiecen a formar ésteres y algunos de los soft flavors, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que por ejemplo, algunos de los off flavors que pueden producirse, ¿sí? Entonces, es importante que sepan que los ésteres y los soft flavors no vienen de cualquier lado, ¿sí? Los alcoholes superiores, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que los alcoholes superiores vienen de aminoácidos que obviamente las levaduras necesitan para cumplir sus procesos metabólicos, ¿sí? Los necesitan para formar paredes celulares, para hacer estructuras internas propias de la levadura, lo necesitan para hacer, por ejemplo, el aparato de Golgi, distintas cosas, necesitan para distintas cosas el aporte de aminoácidos. Sin aminoácidos no podrían vivir. Los aminoácidos vienen del medio, que es el mosto, ¿sí? Entonces, de los aminoácidos, por ejemplo, que están y que la levadura necesita, si ustedes la aceleran, o sea, si ustedes la estresan, por ejemplo, la estresan acelerándola o con condiciones desventajosas para ella, van a tener procesos en donde los aminoácidos pasan por un primer paso que se llama transaminación, no importa, después de carboxilación, pero el aminoácido es transformado en aldehídos de alto peso molecular y después por una reducción pasan a alcoholes superiores. Entonces, sepan de dónde vienen, o sea, los alcoholes superiores ya se los comenté por qué son producidos, por ejemplo, por condiciones de estrés. Y después empiezan algunos procesos que ya son un poco más complejos de explicar, pero a continuación de la formación de alcoholes, ya sean superiores o no, o sea, por ejemplo, del etanol propiamente dicho, hay procesos metabólicos en donde también se producen ésteres, además de los alcoholes superiores, y que requieren, como ya les dije, la presencia de alcohol, ¿sí? Alcohol puede ser etanol, puede ser alcohol isoamílico o, feniletanol, distintos intermediarios o compuestos que las levaduras mismas hayan producidas. Bueno, justamente un éster, que puede terminar siendo un off flavor, es producido por una acetilación, son cosas muy técnicas, pero bueno, por una acetilación que viene de lo que en principio fue un aminoácido, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Entonces, la realidad es que el alcohol después se une químicamente a otra molécula. Las formas de uniones no son uniones químicas típicas, sino que en general son reacciones enzimáticas, en donde uno tiene distintos ésteres, algunos que son buscados, otros no, dependiendo del estilo, pero bueno, ustedes pueden tener acetato de etilo, acetato de isoamilo, acetato de isoamilo banana, el acetato de etilo, pera, por ejemplo, y otros como, aroma a rosas que se dan, con distintos ésteres que se van formando. Bueno, sepan que tienen un origen
que es producto de el metabolismo de las levaduras, en el sentido de que requieren de ciertos compuestos que vienen de la propia alimentación que necesitan las levaduras y que se producen generalmente si uno las somete a estrés. Hay otros ésteres que son buscados en muchos estilos ale, no sé, gusto a banana, flavor a banana, en algunos estilos, y otros que no sacan a una cerveza fuera del estilo, inclusive, no sé, en una cerveza de, no sé, por decirle, en donde el flavor de banana es apreciado, como podría llegar a ser una Weizen, o no sé, algún estilo belga que lo requiera, si está en exceso también los puede sacar fuera de estilo. Bueno, en esos estilos, inclusive uno se podría preguntar, bueno, pero siempre que yo estoy sometiendo a estrés a una levadura, ¿producen los ésteres? Y no, la realidad es que no es tan así. Hay algunos ésteres que son propios de la producción del metabolismo de las levaduras y que son naturales, ¿sí?, en ellas. Provienen de balances redox, o sea, de oxidaciones de reacciones de óxido reducción, generalmente son metabolizadas, o sea, son producidas por enzimas, ¿sí?, o directamente por propios procesos de detoxificación. Otras vienen de procesos propios de su metabolismo se estima que, porque no está todavía muy aclarado, pero para procesos de lo que se llaman bioseñalización, ¿sí?, o sea, dar algún tipo de indicaciones a la levadura o a las levaduras que están en el mismo medio que deban hacer algo, ¿sí? Pueden ser productos del proceso de metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos, de la formación y del uso de energía, de la formación de nucleótidos, distinto de la biodegradación de, no sé, de fenoles, de aminoácidos, distintas cosas. O sea, el resumen es que distintas funciones no necesariamente relacionadas con el estrés son las que producen los ésteres que muchas veces son buscadas, ¿sí? Y hay también otra teoría, que algunos de estas sustancias, ¿sí?, ya sean que son off flavors tal vez para nosotros como cerveceros, pero que son señales para la regulación del crecimiento o no de las levaduras, ¿sí? O sea, ellas mandan señales internas y externas, o por ejemplo, para comunicarse con otras células o con otras colonias, y también como vectores de dispersión. Estos están en algunos papers, algunos son viejos, otros más nuevos, pero esas son, si a alguien le interesa se los paso, pero esas son básicamente las funciones que se piensan que tienen estos lo que nosotros llamamos off flavors para las levaduras. Bueno, y el último punto que vamos a ver ahora dentro de la parte teórica, pero que tienen un gran impacto en la práctica, son algunos factores que regulan la producción de distintos compuestos de alto impacto aromático, ¿sí? Por ejemplo, los alcoholes superiores. O sea, ¿por qué se pueden producir alcoholes superiores fuera de lo que es las condiciones a las que uno somete a las levaduras, ¿sí? Entonces, dentro de esas cosas tenemos el geno y el fenotipo. Por ejemplo, las levaduras Kveik son conocidas por empezar, Kveik quiere decir levaduras, así es que es como una redundancia, ¿sí? Pero bueno, las Kveik tienen una producción de alcoholes superiores que no sobrepasa generalmente los umbrales de percepción que uno tiene. Entonces, en su genotipo
y sometido a condiciones de altas temperaturas comparadas con cualquier otra levadura ale, no tiene forma de expresar, porque no tiene el paquete enzimático como para expresar esos alcoholes superiores, ¿sí? O sea, esa es una ventaja que uno encuentra en estas levaduras, pero tiene el lado bueno, y es que no se expresan alcoholes superiores, ¿sí? Entonces, una de los factores que regulan la producción de los alcoholes superiores está en su genotipo y en su fenotipo, ¿sí? El otro es el estrés, o sea, alcoholes superiores son producidos por según la temperatura a la que yo estoy fermentando, el pitch rate, o sea, cosas que ya estuvimos viendo, la falta de nutrientes, todas cosas que estuvimos viendo en el podcast de hoy y en el anterior, ¿sí? Con respecto a los ésteres, ¿cuáles son los factores que regulan la producción de los ésteres? También está el geno y el fenotipo de cada cepa, y también el estrés. Entonces, los mismos factores que pueden llevar al estrés, que pueden llevar a la formación de alcohol superior por estrés, como son la temperatura, el pitch rate o la falta de nutrientes, nos van a llevar a la formación de ésteres, ¿sí? Ésteres indeseados, por ejemplo. O también dependiendo del genotipo, o sea, hay una S04 y una S05, no son exactamente iguales, y todos sabemos que una produce más ésteres que la otra, sin entrar en detalles. Pero hay una tercera causa, y es el añejamiento. O sea, durante el añejamiento de una cerveza, lo que se forman son ésteres también. Entonces, sea en barrica o no, en barrica aparecen otros ésteres inclusive adicionales, pero durante el añejamiento los aromas distintos que aparecen, más allá de los que son productos de la metabolización por parte de algunas levaduras que queden, de azúcares en la madera, de la microoxigenación, distintos procesos que pueden estar por ahí, los alcoholes que están en el medio durante el añejamiento se empiezan a combinar formando con otras moléculas, se empiezan a combinar formando ésteres que dan sabores típicos de cervezas de añejamiento, ¿sí? Y en la práctica, lo que también les puedo decir es que a mayor cantidad de azúcares presentes y de aminoácidos, en presencia también de zinc, hay mayor formación de ésteres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a ver en la práctica que en algunos estilos también, y vuelvo a los flavor de banana, porque son de los más estudiados, si ustedes bajan la cantidad de zinc que ustedes agregan durante el proceso de agregado de sales y de micronutrientes, como pueden ser minerales como el zinc, si ustedes tienen menos zinc, pueden disminuir a su vez la cantidad de ésteres que están obteniendo en ese tipo de cervezas, ¿sí? También a mayor, otro de los factores que que tienen impacto en la formación de ésteres son el oxígeno y los lípidos, ¿sí? A mayor cantidad de oxígeno y de lípidos, hay menor formación de ésteres. Con respecto a los ésteres no deseados, ¿sí? Por ejemplo, el acetato de etilo, es algo que proviene básicamente del genotipo y del fenotipo de las cepas de levadura, y de nuevo están relacionados con el estrés, temperatura, pitch rate y la densidad inicial de la cerveza. Entonces, básicamente van a ver que están muy relacionados todas las condiciones de estrés en la producción
de compuestos aromáticos, ya sea alcoholes superiores, ésteres de los que uno busca, o de los que no busca, como son, no sé, acetato de etilo, ¿sí? Acetato de etilo es el típico aroma quita esmaltes que nadie desea en ningún tipo de cerveza, ¿sí? En algunos estilos belgas en baja concentración están aceptados, pero en general, si uno se pasa, la cerveza no se hace muy agradable. Y dentro de los compuestos aromáticos me quedan dos por mencionarles y mencionar cuáles son los factores que influencian su formación. De nuevo, los fenoles la formación de fenoles están producidos por el geno y el fenotipo. Ya vimos que, por ejemplo, todos los fenoles provienen de cepas que son POF positivas, como le dije en el primer podcast. Son todas las levaduras que tienen lo que se llama POF, o sea, son productoras de fenoles, POF más. Es la forma en la que se simplifica y se abrevia este tipo de levaduras. Son todas productoras de fenoles, como pueden ser, ya les dije en el primer podcast, todas las levaduras belgas, algunas francesas, y no sé, las alemanas productoras de las que se utilizan para producir en cervezas de tipo Weizen, ¿sí? Están también la producción de fenoles como les dije también en el primer podcast, en levaduras que tienen poca domesticación, como pueden ser muchas levaduras o la mayoría de las levaduras salvajes y las de vinificación. Y también se encuentran células, o sea, levaduras productoras de fenoles en muchas no en muchas, pero sino en algunas de las levaduras que son mal clasificadas como Kveik, como por ejemplo algunas lituanas, ¿sí? Algunos blend de levaduras farmhouse que son de origen lituano pueden tener en su mezcla de levaduras algunas que sean productoras de fenoles. Entonces eso es propio del genotipo, y para poder expresarse a veces se requiere de un medio adecuado, como ya les dije en el primer podcast también, no sé, por ejemplo, de la presencia de alguna molécula que aporte ácido ferúlico, ¿sí? Principalmente provienen de maltas de trigo o de la presencia de trigo en el macerado, o sea, de la composición del mosto. También los fenoles son influenciados por las rampas de temperatura y, como recién les decía, la producción de la presencia de ácido ferúlico que se produce a partir de el descanso ferúlico, ¿sí? O sea, en el macerado, en donde uno está en algunos estilos de cerveza, belgas por ejemplo, o alemanas, hay algunos estilos que requieren de lo que se llama descanso ferúlico, que es una maceración a temperaturas no tan altas como las que uno está acostumbrado, y después sí tiene que hacer unas rampas de temperatura para tener algo de ácido ferúlico que produzca después por utilización a partir de las levaduras de 4-vinil guayacol, ¿sí? Que es uno de los fenoles que son apreciados en este tipo de cervezas. Y es importante que sepan que, por ejemplo, si en el agua que ustedes utilizaron para hacer la cerveza existían fenoles, existía cloro o cloramina, que también se utiliza en la ciudad para hacer para bajar la carga bacteriana en el agua de red, o porque ustedes hayan utilizado algún tipo de plásticos que no sea de grado alimenticio. Para grado alimenticio me refiero a estar en contacto con un mosto caliente que tiene un pH bajo, obviamente, comparado con un agua. O sea, que un plástico sea de grado alimenticio no quiere decir que sea de grado
alimenticio y apto para hacer cerveza, ¿sí? Entonces, ante la presencia de cloro, las levaduras tengan o no la capacidad de formar fenoles, o sea, sean o no POF positivas, en mayor o menor grado van a formar algo de clorofenoles que pueden hacerse muy perceptibles y dejarles a la cerveza en condiciones que directamente es descartada, o sea, es una cerveza que es intomable, ¿sí? Y el último de los factores que regulan la producción de compuestos aromáticos que me queda por comentarles es el diacetilo, ¿sí? Que ya lo vimos varias veces, pero bueno, ya lo vimos también en el podcast, en el primer podcast, y es que si por ejemplo el mosto es deficiente en valina, un aminoácido, esto no es tan extraño, ¿sí? O sea, si ustedes tienen una cerveza con un mosto con alto grado de adjuntos, puede que tengan un contenido de valina bajo, ¿sí? O si tienen en general nutrientes bajos, la valina es un aminoácido, la levadura los tiene que producir, o sea, tienen la capacidad de producirlo, pero como ya les dije en el primer podcast, la baja concentración de valina o de nutrientes, digámoslo así, en el mosto, hacen que la levadura lo tenga que producir y como subproducto de esto produzca diacetilo, ¿sí? Este diacetilo después no va a poder ser eliminado por más que uno haga el descanso de diacetilo. Lo mismo les va a pasar si ustedes están haciendo o sea, no hacen lo que se llama descanso de diacetilo. O sea, si ustedes vienen haciendo, por ejemplo, una lager y no hacen al final de la fermentación una rampa, no hacen una rampa de temperatura de un par de grados más durante 2 o 3 días para eliminar el diacetilo. Entonces, sépanlo, todos estos son los factores que influyen a la formación de ésteres, algunos ésteres, diacetilo, fenoles, o sea, todos compuestos aromáticos que a veces son buscados o no, pero acá tienen un resumen de todo lo que puede estar afectándolos. Bueno, Oti, muchísimas gracias por venir y por compartir con tu conocimiento con todos. Esperemos volver a tenerte pronto en el programa y ahora nosotros vamos a pasar a responder las preguntas hechas por los oyentes. Bueno, empezando con la etapa de preguntas y respuestas, vamos a agrupar varias de las preguntas que tuvimos como una sola pregunta genérica, porque bastantes, Nicolás y Janina de General Roca, Ferbuela de Wellington Brewery, Santiago de Adrogué Brewing Co., nos preguntaron sobre el tema de qué nutriente nosotros recomendábamos, utilizábamos, en qué momento usarlo, dosificación y demás. Así que bueno, Mati, ¿te parece contar un poco tu experiencia? Sí, no hay ningún problema. Bueno, inicialmente si no pueden conseguir los nutrientes que hace el boti directamente, otras opciones que hay en el mercado que yo uso es, por ejemplo, el Fermocell de AEB. AEB es una empresa que hace un montón de compuestos, tanto nutrientes como productos de limpieza, como enzimas, etcétera, etcétera, y está muy focalizada en la industria del vino, así es como nació y terminó también hace un tiempo empezando a tener una sección de cerveza. El Fermocell SB tiene un poco de todo, o sea, cadenas de celulosa largas con polisacáridos, fosfato de amonio, que había hablado el Boti que era importantísimo, sulfato de amonio, tiaminas, vitamina B1, sílica gel, y un montón de otras cositas más, ¿no? Esas son las primeras cosas que me vienen a la cabeza. La verdad que yo tuve una muy buena experiencia personal, es que a mí me mejoraron pero sustancialmente las fermentaciones, cervezas que a veces o estilos que a veces me tiraban un sulfurito, dejaron de tenerlo, fermentaciones que tal vez antes de empezar a usar esto y solo usar Cervomices, que era lo que usaba antes, me tardaban una cantidad de días variable
empezar a hacer siempre la misma cantidad de días y para el lado más corto de la fermentación, o sea, tal vez potencialmente incluso bajando un día de fermentación. Así que realmente yo recomiendo, inicialmente yo usaba Fermosel y además también el Cervomyces o sulfato de zinc también, porque el Fermosel no tenía zinc. Pero alguien me dijo el otro día que aparentemente AEB ahora sacó un nuevo producto con los mismos componentes que el Fermosel SB, pero además con zinc. Así que probablemente le empiece a probar dentro de poco. Una cosa a tener en cuenta es que estos nutrientes no se pueden agregar en caliente, no se pueden agregar ni en la olla Ergor ni en el Whirlpool, porque tienen algunos compuestos que cristalizan. Así que lo recomendado es agregarlos en el fermentador cuando se agrega la levadura o cuando está entrando el mosto al fermentador. Mati, ya hablaste del momento de la adición del nutriente. A nivel de dosificación, ¿qué es lo que recomendás en tu experiencia? Y seguir un poquito las indicaciones del fabricante. La verdad que puede haber un rango. Probablemente si estamos hablando de una leva de reutilizada, tirar un poco para el lado más de arriba del rango y antes para abajo del rango, ¿no? O sea, empezar a darle un poco más de comida a medida que van pasando las generaciones. Bueno, Lean, también varias personas nos preguntaron sobre el tema, la posibilidad de usar como nutriente levaduras que cosecharon o que sacaron de fermentaciones anteriores y tirarlas en el hervido 10 minutos antes o algo así, como si fuera Cervomyces. ¿Qué opinamos al respecto? Bueno, a ver, lo primero es que ahí estaríamos agregando paredes celulares, que depende de cómo estén tratadas esas levaduras pueden o no estar disponibles, pero nos van a faltar otra cosa. Por ejemplo, el Cervomyces está enriquecido en zinc, en parte justamente para hacerlo accesible a la leva y para cumplir con el Reinheitsgebot, que no les permite agregar una sal directo en el hervor. Entonces, para poder cumplir con eso, nosotros acá eso lo podríamos agregar aparte y con esto tendríamos eso, pero le cumpliríamos con el requisito de las paredes celulares. Pero hay otros micronutrientes claro, lo cumpliríamos si sabemos la cantidad que le estamos agregando. Claro, todo, claro, ¿no? O sea, no sé cuál es el dosaje. Exactamente, eso iba a llegar. O sea, más allá de que además faltan otros micronutrientes que fuimos mencionando, como la tiamina y otras cosas que habló sobre todo Boti en el primer capítulo, el primer episodio, está el tema de cómo ajustar ese dosaje. No es trivial ver cuánta leva tendríamos que agregar para poder hacer eso. En teoría es posible, habría que hacer ciertos estudios para darnos cuenta de con cuánta leva obtenemos el nivel de nutrientes necesarios, que es un poco lo que hacen los muchachos de AEB por nosotros, o AEB o cualquier otro proveedor, para poder definir los dosajes, cosa que no es trivial de implementar. O sea, en teoría es posible. Ahora, dar una recomendación del estilo, sí, usen 2 gramos por hectolitro, yo no tengo el conocimiento de microbiológico como para poder definir eso. De acuerdo, la verdad que de acuerdo, ¿no? Y hay productos disponibles que son buenos. Y que son más completos. Son más completos, ¿no? Pero no lo descartamos esa idea, pero no necesariamente es todo lo que necesita o todo lo que vale la pena. Sí, y está la complejidad de poder llevarla a la práctica. Exacto. Cerrando el episodio de hoy. Si les gustó y si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan, ya sea Spotify o Apple Podcast. Eso ayuda a que otra gente nos encuentre. También de seguirnos en Instagram, @birratecnia. Así están al tanto de cualquier novedad. Además, ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast. Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o quejas, ¿por qué no? A birratecnia@gmail.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.